A continuación, usted verá, escuchará, conocerá 10 películas de terror dirigidas por directores no necesariamente asociados a ese género. La lista no tiene un orden un tanto arbitrario. Las selecciones, seguramente hay películas que quedaron afuera. Hay películas que uno no sabe si entran o no en el género. Como puede ser el caso, menciono, que obviamente no va a estar en la lista, Scorsese, Cape Fear y Shutter Island, que tienen muchos elementos de terror, pero uno no sabe si terminan jugando a full. Y así con otras de otros directores. De una u otra forma, aquí estamos. Estos son las 10 películas de terror dirigidas por directores no vinculados al género. Aquí vamos. Puesto número 10. Oliver Stone, director tan vinculado al cine político, al cine dramático, al cine de biopics, al cine de guerra. Un director muy vinculado socialmente a todo tipo de conflicto, que tiene que dar su voz sobre lo que sucede en Irak, sobre lo que sucede en Bagdad, sobre lo que sucede en donde suceda, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, en Vietnam. Sin embargo, arrancó su carrera filmando películas de terror. Su primera película fue Scissor, 1974, y luego en el 81 filmó The Hand, con el reconocido Michael Caine, sobre un dibujante de cómics que tiene una problemática, que es que a partir de un determinado momento, que dígase un accidente que va a terminar con su carrera, la mano perdida empieza a aparecer cometiendo deliberados asesinatos. Una película que vincula un terror muy típico de comienzos de los 80, que también utiliza el blanco y el negro en determinadas escenas, y que no hay que dejarlo a un costado, aparece Oliver Stone haciendo de vagabundo. Puesto número 9. John Schlesinger es conocido principalmente por películas como Midnight Cowboy, una enorme obra maestra, ganadora del premio Oscar en su año, y Marathon Man, otra película fuerte, también con Dustin Hoffman. También ha hecho otras películas que quizás no es el director más rutilante en nombre y apellido. Day of the Locust, por ejemplo, también. No es el director más rutilante en toda esta lista, pero sí que es un director que ha hecho justamente 2 películas de las más grandes de la historia del cine. Y entre su filmografía ha ido variando, ha ido haciendo algún que otro thriller como Ojo por Ojo, y en fines de los 80 se permitió hacer su propia versión del Bebé de Rosemary, titulada The Believers, Los Creyentes, una película de terror que no tiene ningún tipo de desperdicio, sobre un psiquiatra, también ambientada en Nueva York, como El Bebé de Rosemary, que cree que hay un culto satánico que hace sacrificios con niños y que quiere tomar a su hijo como parte de ese sacrificio. No tiene ningún tipo de desperdicio. Un poco olvidada también, hay que decirlo. La mayoría de estas películas, algunas no tanto, pero muchas de ellas están un poco olvidadas porque justamente no están asociadas a los directores, al menos desde el primer nombre que se menciona. Para tener en cuenta, The Believers, del año 1987. Puesto número 8. Esta puede que sea un poco más conocida, es de estos últimos años, dependiendo cuando esté escuchando esto, señor, señora. 2018, la película se llamó Unsane y el director, Steven Soderbergh. Un director raro, dispar, que fue variando un montón de géneros, aunque claramente que haya dirigido muchos géneros no necesariamente significa que sea un director versátil, aunque puede también que lo sea. Usted decídalo, señor, señora que está en la casa. Lo cierto es que en 2018 dirigió Unsane, una película de terror psicológico que tiene claramente 2 mitades. No vamos a decir que sucede en la segunda, pero la primera está planteada
como una guerra entre si lo que le está sucediendo a la protagonista es cierto, si son alucinaciones, qué es lo que está sucediendo adentro de la cabeza de Claire Foy. Hay algo que sucede en la película, tampoco vamos a andar diciéndolo, que va a ir convirtiéndolo en un slasher, lo que permite que Soderbergh de alguna forma esté haciendo dos películas de terror, ¿por qué no?, dentro de una misma, sacándose un poco el gusto de hacer una película de terror, siendo que su filmografía tan vasta, tan vinculada a veces a dramas de HBO, a veces a películas de contagios y de pandemia y de médicos y de algunos neo-noir que hizo en los 90 y algunas películas de estafas, tenga su cuotita de película de terror, tenga su gusto de hacer una película de terror en tiempos en los que está un poco más amable la cuestión con el género. Steven Soderbergh se sacó el gusto e hizo Unsane. Puesto número 7. Y hablando de películas donde la protagonista empieza a poner en duda varias de las cosas que sucedan a su alrededor, nos mudamos al señor Robert Altman, quien en 1972 compuso la película Imágenes. Una película que depende en su totalidad, curiosamente, de sus imágenes, porque esta protagonista, que es una escritora que tiene determinada obligación, se muda a una casa y justamente empiezan a aparecer imágenes extrañas, perturbadoras, muchas de ellas surrealistas, pero con enorme potencia visual, narrativa, y Altman saca a luz todo lo que sabe hacer y todo lo que sabemos que sabe hacer. Tengamos en cuenta que es una de sus quizás primeras películas, también haciendo referencia a que es una filmografía bastante larga, es de sus primeras películas, más allá de que anteriormente había hecho MASH y había hecho That Cold Day in the Park y Mr. Brewster and Cloud. Sigue siendo de las primeras, y un año después haría The Long Goodbye, su magnum opus, su película más reconocida. Siempre se deja de lado que Robert Altman dirigió una película de terror. Esta fue Images. Puesto número 6. No podía faltar el director Paul Schrader. Paul Schrader, reconocido como guionista, primeramente por su escritura en Taxi Driver y en Raging Bull y en La Última Tentación de Cristo, también en Bringing Out the Dead, pero principalmente en Taxi Driver y en Raging Bull. Devenido director de cine, Mishima, The Car Counter, tantas otras películas muy vinculadas al descenso de los infiernos, Hardcore, entre otras. En 1982 se permitió hacer una remake de un clásico, quizás de las 10 mejores películas de la historia del cine de terror, y quizás 5 mejores películas de terror de la historia, Cat People de Jacques Tourneur. Bueno, 40 años, 42 años, 40 años, perdón, casi exactos, hace esta remake que, bueno, ha sido criticada en su momento. Creo que el tiempo la ha puesto en un lugar mejor de aquel entonces. Creo que hay que darle una oportunidad. No es la película más amada por los propios fanáticos de la primera, que a su vez cabe destacar que tuvo una secuela de Curse de Cat People, también una gran secuela. Pero creo que la óptica que le da Paul Schrader es bastante única y aporta, digamos, su existencia no queda como la de una remake más que sale para hacer plata o lo que sea, sino para ser una pata más dentro de la filmografía de un autor, director, escritor, guionista, etcétera, 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 que le ha dado mucho al cine, y que creo que esta película pronto y cada vez más
va a ir creciendo en el paso del tiempo cuando la obra de Paul Schrader sea revisitada como de a poco lo está empezando a hacer. Puesto número 5. Ingmar Bergman. Vi kom fram vid 3-tiden om Director morgonen. sueco Da vi muy kom frem, ble asociado vi la obra casi så jag enteramente al drev drama, blomstret. a las películas con algo teatral, no voy a decir teatrales porque no han de parecerme películas teatrales, pero sí muy vinculado a... Bueno, él era director de teatro, entonces no estamos diciendo ninguna locura. Él hasta decía que era más director de teatro que director de cine, pero en 1968 hace La Hora del Lobo, Hour of the Wolf, con una expresión uno puede declarar básicamente qué significa la hora del lobo. Vamos a decirlo con sus propias palabras. La hora del lobo es el momento entre la noche y la aurora cuando la mayoría de la gente muere, cuando el sueño es más profundo, cuando las pesadillas son más reales, cuando los insomnes se ven acosados por sus mayores temores y cuando los fantasmas y los demonios son más poderosos. Eso es La Hora del Lobo. Una película en la que un artista y su esposa terminan en un palacio encontrándose con los protagonistas de las pesadillas que ellos tienen días previos. Surrealista, una película inesperada, y inesperada por todo aquello que se va sucediendo en la película. Casi que es difícil de seguir, no porque sea inentendible, sino porque va tomando rumbos desconcertantes. Es sin dudas uno de los clásicos del género a esta altura, a pesar de que Bergman, también hay que decir que ha hecho películas que tienen muchos elementos de cine de terror. Incluso la propia persona maneja a partir de ese thriller psicológico momentos, climas muy similares a los de una película de terror. De una u otra forma, La Hora del Lobo es otra de las películas que forma parte de la lista, no podía faltar, por el director sueco Ingmar Bergman. Puesto número 4. En el año 1979, el director Werner Herzog hace su versión de Nosferatu. Se mete con una pieza pesada, porque Nosferatu quizás es una de las películas, incluso como monstruo, muy propio de su época. Digo, es difícil readaptar Nosferatu, traerlo de una forma concisa y que no parezca ridículo. Lo mismo sucede con Frankenstein. Quizás en menor medida con El Hombre Lobo, aunque también hay cierta cosa aún en el público de esto es un poco viejo. La Momia, lo mismo, ¿no? Como que quedaron en un museo esos propios monstruos, y ha sido difícil traerlos a tiempos pasados los 70. Ha sido difícil. De una u otra forma, Herzog se sale con la suya, hace una de las mejores remakes de la historia del cine, sin lugar a dudas, generando momentos con una música descomunal, generando momentos de tensión pequeños, pero que a su vez son muy duraderos, o sea, pequeños en cantidad, pero son muy duraderos, y con un Klaus Kinski que tiene todo lo que tiene que tener el Nosferatu de Herzog. Puesto número 3. Mucho de los 80, aquí es 1982 el año, y el director se llama Samuel Fuller. Director también cine político, cine de guerra, noir, muchos noir en su filmografía, y sin embargo en el año 1982 hace Wild Dog, un perraco muy difícil de controlar, que, bueno, al parecer ha sido entrenado de una determinada manera, que es racista. El perro es racista, ataca a los negros y incluye un plano descomunal del perro comiendo la basura, y de un costado del frame un nene
que no sabe que puede llegar a ser atacado. Una película que evidentemente de esas que uno dice esto es imposible de hacer hoy, lo ha hecho el señor Samuel Fuller, aunque también aplica a muchas de sus películas esa frase. Durísima, con un final de los mejores ever y uno de esos perros que dámelo a pesar de ser racista, dámelo, de alguna forma le encontramos la vuelta, aunque bueno, la película no vamos a andar contando qué es lo que sucede, no sé si deja muy bien parado el dámelo, pero es un perraco hermoso, White Dog del año 1982, dirigida por Samuel Fuller, de las mejores películas de la lista sin lugar a dudas. Puesto número 2. Bien, esta es polémica. Nos vamos al año 1951. Viajamos a ese año tan pristino, donde el cine de los 50 nos mostraba una infinidad de monstruos y aparecía esta versión de Who Goes There, titulada The Thing from Another World, dirigida en teoría por Christian Nyby. Todos sabemos, y a esta altura es harto sabido, que el director de esa película ha sido el señor Howard Hawks, a punto tal de que cuando le encargan la hipotética remake a John Carpenter, Carpenter decide no hacer una remake de la película por respeto a Hawks, no por respeto a Nyby, que con todo respeto justamente no corta ni pincha en la historia del cine. Howard Hawks, hace falta decir quién es Howard Hawks, por las dudas. El director, vamos a ser un poco más abiertos, entre los 3 directores más importantes de la historia del cine, sobre todo a la hora de hacer westerns, ¿no? Alguien que construyó y reconstruyó el propio western a lo largo de su filmografía. The Thing from Another World, una película increíble, una duración propia de clase B, que tiene algunas diferencias con la novela corta, pero que termina saliéndose con la suya porque de una u otra forma construye una serie de personajes que le dan un poco más de vida. Por eso cuando Carpenter hace su propia The Thing, vuelve a esa novela, tratando de no solamente de alejarse de la película de Hawks, como bien dije anteriormente, sino también de ver cómo él puede construir personajes carpenterianos que obviamente van a tener algo de Hawks, porque Hawks y Carpenter de alguna forma se llevan muy bien, pero haciendo personajes, haciendo una película carpenteriana al 100%. Puesto número 1. La directora Kathryn Bigelow, ¿con qué película? ¿Cuál es la primera película que uno recuerda si uno dice Bigelow? Posiblemente The Hurt Locker, por su éxito vía la academia, vía los Oscars, tras ganarle justamente la estatuilla al señor James Cameron. Pero también es cierto que popularmente es más conocida por Point Break, Punto Límite, con, qué difícil, Keanu Reeves y elenco. Kathryn Bigelow también hizo Strange Days, también hizo The Loveless, también hizo The Weight of Water, pero lo cierto es que en 1987 hace Near Dark. Near Dark, también escrita por Eric Red, con quien ya había trabajado anteriormente. Una de esas obras realmente extrañas para la... No extrañas porque sea difícil de entender, ni nada por el estilo, sino porque hace una serie, hace como una especie de coming of age dentro de un mundo, un clan de vampiros, un poco western también, donde el nuevo vampiro, aquel que quieren meter dentro del grupo a partir de una enamorada,
no quiere ser vampiro. Ya es vampiro, pero no quiere ser vampiro. No quiere matar, es demasiado bueno. Entonces, la afinidad que construye ese personaje para con el público, que de alguna forma es ese vampiro, porque nunca asesinó y porque es alguien que, como alguien bueno, digamos, alguien que se encuentra con una determinada situación, tiene eso que muchas de las películas de vampiros realmente no lo tienen. Con un final a la altura de lo que pide la película y ciertas escenas de acción muy propias también de Kathryn Bigelow. Creo que Near Dark es también de las más grandes películas de terror, así en general, no solamente de vampiros. Y Kathryn Bigelow también es una de las más grandes directoras que uno recuerde. Por suerte continúa en actividad y ojalá vuelva a deleitarnos con alguna película de terror pronto. Así pasaron 10 películas de terror de directores no vinculados necesariamente al género. Los invito a seguir el canal, a ver otros videos y nos estamos encontrando cuando nos estemos encontrando. Un abrazo.